Bienvenidos, bienvenidas. Este proyecto consiste en unos videotutoriales de estadística aplicada a las ciencias sociales como recurso formativo emergente en las actividades de enseñanza y aprendizaje. El profesorado que lo realizamos pertenecemos al Departamento Sociología 4 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Este videotutorial trata de las representaciones gráficas en la estadística y quien lo ha preparado y os habla es Carlos de la Puente. Este es el índice del videotutorial y las partes que vamos a presentar. En esta diapositiva se muestra una definición de estadística y de gráfico en el sentido que lo vamos a utilizar en esta presentación y además la tabla de los gráficos. En general consideramos tres niveles o formato para presentar los resultados estadísticos: el formato de texto, oral y escrito, formato numérico y formato gráfico. La realidad que nos rodea son imágenes y por lo tanto es gráfica. Los seres vivos que tenemos sentido de la vista la interpretamos sin necesidad de ir a una escuela y tiene que haber sido así desde el origen de la vida conocida. Posteriormente, los humanos empezamos a expresarnos oralmente hace unos 2 millones de años. La representación gráfica fue posterior. Como ejemplo están las pinturas de la cueva de Altamira. Después mejora la expresión oral y comienza la expresión escrita con caracteres cuneiformes y por lo tanto gráficos. La expresión numérica también son caracteres cuneiformes. Los griegos, los romanos, etruscos, hindúes y árabes tenían su sistema de representación alfabético y numérico. Hoy día usamos el sistema de numeración conocido como arábigo, y tanto la expresión alfabética como la numérica tenemos que aprenderla. Entonces, los resultados estadísticos se deben acompañar con gráficos porque es la forma natural de recibir las señales del exterior y ayudan a interpretar los datos. Entonces, quien muestra o expone los gráficos debe controlar las funciones estadísticas para expresarlo de forma oral, escrita y numérica. Por otro lado, quien observa los gráficos, al menos, debe conocer la forma de expresión oral y numérica para poder comprender lo que se le expone u observa. Los datos que se van a representar tienen tres formatos: T1, T2 y T3. T1 o matriz de datos, que aquí tenemos un ejemplo, T2, que es la tabla de frecuencias, y aquí tenemos dos ejemplos, variable categórica y variable numérica, y la tabla de datos tipo 3 o de frecuencias agrupadas por intervalos, que tenemos aquí un ejemplo. El sistema en el que se van a representar los gráficos es un sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones formado por 2 ejes, el eje horizontal o X y el eje vertical o Y, que se cruzan en un punto que se denomina origen del sistema y dividen el plano en 4 cuadrantes: 1, 2, 3 y 4. El punto de origen tiene el valor 0 y a la derecha del eje X tiene valores positivos y negativos a la izquierda. El eje Y tiene valores positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. De esta manera podemos representar cualquier punto en el plano en base a sus dos coordenadas X y, 4X, 5Y. Si las variables tienen solo valores positivos, entonces se trabaja en el cuadrante 1. La presentación de un gráfico tiene 3 niveles:
el nivel gráfico propiamente dicho con los títulos, el nivel numérico de los valores que se representan en el gráfico y el nivel textual hablado y o escrito para expresar el significado del gráfico. Algunos antecedentes de los gráficos que vamos a ver se encuentran en Nicolás Oresme, como por ejemplo el diagrama de barras o posible histograma. En William Playfair, el diagrama de barras en formato de barras. En Pearson, el histograma. Y en Galton, un histograma y acumulado y un polígono de frecuencias y en formato acumulado. Pearson también tiene un polígono de frecuencias y polígono de frecuencias acumulado. John Ground elabora una tabla estadística en la que separa a varones de mujeres y se puede considerar la base de la pirámide de población, así como los histogramas en formato de barras de Galton que presentan indicios de la pirámide. El gráfico de dispersión y de regresión se observan en Galton, puntos de dispersión, rectas de regresión. Y las series temporales, como se entienden hoy día, las tenemos en William Playfair. El diagrama de barras es la representación gráfica de variables categóricas en formato de datos tipo 2 o tabla de frecuencias. La variable que vamos a utilizar es sexo de la persona entrevistada del barómetro del CIS número 3104. Los tres niveles de presentación son el numérico, el gráfico y el de texto. En el numérico está la tabla de frecuencias. En el gráfico, la representación mediante columnas de la frecuencia absoluta indicada en el eje vertical o Y. Y el de texto es la lectura de la tabla junto con el gráfico. Una lectura podría ser: el número de mujeres, 1281, es mayor que el de varones, 1205. Si las referencias numéricas son indirectas, van entre paréntesis, y si son directas, sin paréntesis. Al expresarlo en porcentajes, la relación gráfica es la misma que con los valores absolutos, pero muestra la diferencia de proporción, y en el caso de ser una muestra representativa, se puede tener una idea de magnitud y de la diferencia en la población. Una lectura sería: las mujeres son el 51,5% y los varones el 48,5%. Por lo tanto, hay una diferencia de 3 puntos porcentuales. El diagrama de barras también se puede presentar en formato de barras o de tarta. La lectura sería la misma. El diagrama de barras se puede mostrar con más de una variable. En este caso utilizamos dos: el sexo de la persona entrevistada y el nivel y su nivel de estudios. La presentación puede ser el sexo según el nivel de estudios o el nivel de estudios según el sexo. El formato numérico es una tabla de doble entrada y para cada frecuencia absoluta tenemos 3 porcentajes. Porcentaje sobre el total de fila, porcentaje sobre el total de columna y porcentaje sobre el total de tabla. Esto proporciona 3 configuraciones de gráfico. En esta primera tabla se presenta el sexo según el nivel de estudios. En el eje X se presenta el nivel de estudios y el sexo aparece como series y los porcentajes se calculan sobre el total de la tabla. En el nivel de texto, la lectura puede ser exhaustiva, que es leer de forma monótona los porcentajes de todas las columnas o barras. De esta manera no se aporta nada al gráfico. Hacer referencia a lo que más destaca, a lo que menos destaca, a las diferencias mayores o las diferencias menores. Una lectura puede ser comparar formación profesional con estudios superiores y sería: el 9,9% son varones que estudian FP frente
al 8,2% de las mujeres, pero en estudios superiores las mujeres presentan un 11,2%, mientras que los varones son el 9,5%. Esta tabla presenta los porcentajes sobre el nivel de estudios, que es el total de fila. Esta tabla presenta los porcentajes sobre el sexo, que es el total de columna. Esta tabla presenta el nivel de estudios, pero dentro de cada categoría de sexo. En este caso, las series están definidas por las categorías del nivel de estudios. Como los porcentajes se calculan sobre el total de tabla, son iguales que los de la diapositiva 33, pero agrupados de otra manera. El histograma o histograma de frecuencias es la representación gráfica de una variable numérica en formato de datos tipo 2 o tipo 3. Se puede trabajar con datos tipo T1, pero con un programa estadístico o si la matriz de datos es pequeña. La variable que se va a representar es edad de la persona entrevistada, del barómetro del CIS número 3104. Como la tabla de datos tipo 2 tiene muchas categorías distintas, para representar el histograma la vamos a pasar a tipo T3. La tabla de datos T3 la agrupamos en 8 intervalos de 10 años de amplitud cada uno, y a partir de esta tabla representamos el histograma. En cada intervalo del histograma se representa la frecuencia absoluta o relativa con la altura de la columna. Una lectura puede ser: en el intervalo de 15 a 25 años hay 243 casos. Esto es, que tienen 15 o más años, pero menos de 25. De 25 a 35 años hay 370 casos, que tienen más de 25, pero menos de 35, y así sucesivamente. Otra utilidad de estos gráficos es que la superficie de cada columna equivale a sus casos. Por lo tanto, la superficie de todo el histograma equivale al total de casos, que son el 100% de los casos o al valor 1 si se trabaja con probabilidades. Asociar superficie a casos, porcentaje o probabilidad es la base para el cálculo de probabilidades con variables numéricas. Se pueden representar las frecuencias relativas, que como se dijo antes es más adecuado si se trabaja con muestras. La lectura sería igual, pero con los porcentajes. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos centrales de las caras opuestas a la base de cada columna, y los extremos se completan hasta la frecuencia 0 en el eje X. La superficie por debajo de esta curva equivale a la del histograma, y es el total de casos, el 100% de los casos, o el valor 1 si se trabaja con probabilidades. La igualdad de las superficies se ve en este gráfico, que las superficies añadidas, de azul, son iguales a las eliminadas en rojo. En este gráfico se pueden representar los estadísticos de tendencia central, de forma hipercentiles, para describir las características de la variable. En este caso se han trazado vectores por la moda, la mediana o cuartil 2 y la media, así como los percentiles cuartiles 1 y el 3. El histograma de frecuencias acumulado muestra en cada columna la frecuencia de ella misma más la suma de las anteriores, y para el intervalo de 45 a 55 años, por ejemplo, la lectura sería: con menos de 55 años hay 1573 casos. El polígono de frecuencias acumulado se obtiene uniendo los vértices como se muestra en el gráfico. El punto de la curva que coincide con la altura de la columna indica la frecuencia acumulada,
y la lectura es la misma que la anterior. Como variación o aplicación del histograma es la pirámide de población. La pirámide de población se puede utilizar para representar otra variable. En este caso se muestra el nivel de estudios de los entrevistados en cada intervalo de edad. Las curvas de probabilidad de las variables estandarizadas son una aplicación de los conceptos de asociación de superficie con frecuencias y probabilidades vistos en el polígono de frecuencias. El gráfico de dispersión o gráfico de punto a punto es la representación de los casos o unidades de observación como puntos en el plano en base a los valores o coordenadas en dos variables. Este tipo de gráfico se utiliza como apoyo para ver la asociación y la regresión lineal entre las variables. Las variables que se van a utilizar para representar las provincias en este gráfico son el Producto Interior Bruto por habitante y el número de médicos por cada 100.000 habitantes. Y el gráfico con la representación de las provincias españolas tiene este aspecto. Por ejemplo, las coordenadas de Madrid son 193.050.568, que es el PIB por habitante y el número de médicos por 100.000 habitantes. Eliminando las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia, produce un efecto zoom y el resto de provincias se ven ampliadas. El gráfico indica que no hay asociación o que la asociación es dispersa y significa que la salud no está en función del PIB de la provincia, ya que a cualquier PIB le corresponde cualquier número de médicos. Hasta aquí la función de los técnicos, y ahora se aplicaría el conocimiento sobre la situación para interpretar el gráfico y hacer las aplicaciones correspondientes. Una alternativa puede ser utilizar otras variables. Por ejemplo, utilizar las comunidades autónomas, pero permanece la dispersión. Entonces, habría que buscar qué variable puede explicar esta dispersión si hay alguna. Las series temporales se pueden considerar una variación o aplicación del gráfico de dispersión, aunque su aparición en el tiempo sea anterior. Es la representación cronológica de una o más variables mediante la sucesión de puntos unidos por una línea. En este ejemplo se representan las series de gasto anual medio de los hogares en bienes y servicios entre los años 1998 y 2009. Se representan solo las series de las comunidades de Islas Baleares, Cataluña y Madrid, por cuestiones de brevedad y claridad en la exposición. Una lectura puede ser: las series tienen una tendencia creciente hasta 2007. En 2008 se produce la estabilización o inicio de la caída y desde 2008, año de la crisis, se produce la caída de las tres series. Este es un ejemplo de serie temporal con dos variables en diferente unidad de medida y se tiene que utilizar el eje Y secundario. Se han añadido algunas anotaciones para ver su utilidad. Este es otro ejemplo de serie temporal con anotaciones. Y en este ejemplo, la serie indica el desarrollo del volumen del cerebro, la regresión, la relación entre el volumen y el tiempo. Podría interpretarse que el paso del tiempo es la causa, pero las causas reales tienen diferentes interpretaciones. Se muestra esta bibliografía que es la utilizada y muchas gracias.